Porfirio Díaz había sido presidente ya 31 años, durante los cuales surgieron jóvenes con nuevas ideas. En 1908, cuando Díaz afirmó que México se encontraba maduro para la democracia, Francisco I. Madero fundó el partido antirreeleccionista, del que fue candidato. Madero se hizo muy popular, lo que se convirtió en un peligro para el gobierno de Díaz, por lo que poco antes de las elecciones, Madero fue detenido en Monterrey y encarcelado en San Luis Potosí. Madero escapa a Estados Unidos, donde publicó el Plan de San Luis, en el que denuncia la ilegalidad de las elecciones y desconoció a Porfirio Díaz como presidente. Se declara a sí mismo como presidente provisional y promete devolver tierras y dar salarios y honorarios dignos a los trabajadores. Trabajó sobre el lema sufragio efectivo, no reelección. Madero logra que Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata estén de su parte. Orozco y Villa lo seguía a la gente del norte, descontenta por la existencia de latifundios ganaderos, y a Zapata, los campesinos de Morelos que reclamaban sus derechos sobre la tierra y el agua. En solo 6 meses, las fuerzas maderistas triunfaron con la toma de Ciudad Juárez. En mayo de 1911 se firma la paz entre el gobierno de Díaz y los maderistas. Porfirio Díaz renuncia y sale del país rumbo a Francia, donde muere en 1915. En noviembre de 1911, Zapata publica el Plan de Ayala, donde establece el reparto de tierras. Se convocan elecciones, resultando electo Madero como presidente y Pino Suárez como vicepresidente. Al ver que las expectativas del Plan de San Luis no se llevaban a cabo, Zapata se rebeló contra Madero, apenas 20 días después de que ocupó la presidencia, y Pascual Orozco lo hizo en Chihuahua. Huerta en unos meses derrotó a los orozquistas. Las compañías extranjeras, que no querían perder privilegios, empezaron a considerar conveniente eliminar a Madero. La decena trágica. Encabezados por el embajador de Estados Unidos, antiguos militares porfiristas se rebelaron en 1913. Madero puso al mando a Huerta, quien ahora estaba de acuerdo con los sublevados. Por esto ocurrieron varios enfrentamientos que causaron confusión. El embajador Henry Lane Wilson arregló a Huerta y a los militares sublevados para que se entrevistaran. Wilson prefería que hubiera un dictador y creía que Huerta podía hacerlo. El 18 de febrero apresan a Madero y lo obligan a renunciar, y 4 días después es asesinado. Victoriano Huerta realizó los trámites para asumir legítimamente la presidencia. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, no reconoció a Victoriano Huerta y se levantó en armas con el Plan de Guadalupe. A su ejército se le llamó constitucionalista. La lucha se extendió bajo el mando de diversos jefes como Álvaro Obregón, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Los ferrocarriles y el telégrafo fueron decisivos para la revolución. Quien los dominaba podía avisar, transportar y sorprender al enemigo. La lucha de Villa fue un movimiento encaminado a desarrollar la pequeña propiedad y el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de los trabajadores. El movimiento de Zapata se basó en el problema agrario. Querían recuperar las tierras de sus comunidades que durante el porfiriato se les habían quitado. Los hombres de Carranza, conocidos como constitucionalistas, luchaban por rescatar la legalidad del gobierno. El presidente Huerta esperaba el apoyo de Estados Unidos, pero en 1913 el presidente Woodrow Wilson envió tropas a Veracruz que fueron rechazadas heroicamente. Carranza protestó, sostenía que los problemas de los mexicanos debían ser resueltos por los mexicanos. En julio de 1914 Huerta fue derrotado y renunció. Quedó en el poder Francisco Carvajal, que duró solo un mes. Los caudillos revolucionarios se reunieron en Aguascalientes en octubre de 1914 en la Soberana Convención Revolucionaria. En esta decidieron adoptar parte del programa de Zapata sobre el reparto de tierras y eligieron como presidente interino de la República a Eulalio Gutiérrez.
Los villistas y zapatistas aceptaron, pero Carranza no. La revolución quedó dividida en dos bandos, carrancistas contra villistas y zapatistas. Parecía que Villa y Zapata iban a triunfar, ya que ocuparon casi todo el país, mientras Carranza y su principal general, Álvaro Obregón, se refugiaban en Veracruz. Pero finalmente, Obregón triunfó sobre Villa en Celaya, en abril de 1915. Constitución de 1917. A finales de 1916, los revolucionarios se reúnen en Querétaro para hacer una nueva constitución. En ella se incorporaron ideas de todos los grupos revolucionarios. Se retomó las libertades y derechos de los ciudadanos, así como ideas democráticas y federales. Entre los artículos más importantes están: Artículo 3. Da educación laica y prohíbe a las iglesias intervenir en la educación. Artículo 27. Declara a la nación como propietaria del territorio y sus recursos, a los que podía dar en usufructo a particulares. Artículo 123. Derechos de los obreros. Habla de las condiciones de trabajo y las prestaciones. Artículo 130. Arrebata a los ministros de cualquier culto los derechos para tomar parte activa en la política. Tras la promulgación de la Constitución de 1917, Carranza se convierte en presidente. Fue el primer presidente en ejercer la nueva Constitución. Se vio en la necesidad de hacer frente a varias guerrillas de Villa y Zapata. Carranza comisionó a Jesús Gajardo para que le tendiera una celda a Zapata, quien por el engaño fue asesinado en abril de 1919. A finales de 1919, el país amenazaba en volverse a resquebrajar. La división entre los liberales apegados a Carranza y los radicales Obregón se agudizó en el periodo de Carranza. Para la elección de 1920 había 3 candidatos: Álvaro Obregón, Pablo González e Ignacio Bonilla. Bonilla era un candidato civil, postulado por Carranza. En abril de 1920, en Agua Prieta, un grupo de militares y civiles, encabezados por Plutarco Elías Calles, lanzó el Plan de Agua Prieta, donde se desconoce a Carranza como presidente. Carranza abandona la Ciudad de México, queriendo establecer su gobierno en Veracruz, pero es asesinado en Tlaxcaltongo, Puebla, en mayo de 1920. El Congreso nombra como presidente provisional a Adolfo de la Huerta, el cual en su corto periodo destaca la pacificación del país.